Bueno, buenas tardes, buenas noches para todas y todos quienes se han arrimado aquí al estanque de la Facultad de Arquitectura a esta presentación del archivo Murga Joven. Veremos si va cayendo un poquito más de gente. Sabemos que hoy, siendo las noches de las librerías, seguramente haya mucha gente desperdigada por varios puntos de la ciudad en diferentes actividades. Arranco agradeciendo de forma especial a la Comisión de Cultura de la Facultad de Arquitectura, Ana Oliver y equipo, que nos dejaron presentar el archivo acá. Se portaron hiper bien y comprendieron que dentro de la historicidad de Murga Joven, un espacio universitario de la Universidad de la República, y en particular de repente, era el mejor, o de repente uno de los mejores, o uno de los que cuajaba mejor con ciertas ideas de los recorridos que han surgido para presentar el archivo. Así que, por supuesto, por ese lado va el agradecimiento a la Comisión de Cultura y a toda la facultad. La idea va a ser la siguiente: voy a comentar un poquitito sobre una cuestión introductoria del archivo, después tendremos la primera mesa, que también presentaré, por supuesto. Luego vamos a mirar un poco cómo funciona el archivo, porque esto es una presentación de un archivo y va a estar bueno que quienes están acá comprendan cómo funciona para cuando estén en sus casas o por la calle con sus teléfonos, ya que es virtual, lo puedan comprender y puedan ingresar en él. Y después tendremos una segunda mesa y tendremos un cierre artístico que creo que ya más o menos quienes están acá se han enterado de qué se trata. Pasaron casi 30 años, 3 décadas, de que el TUMP, el Taller Uruguayo de Música Popular, y la Intendencia de Montevideo comenzaron a fomentar en los barrios la formación de grupos de jóvenes que empezaban a interesarse por el género murga o precisaban un espacio donde desarrollar un interés ya existente. Los talleres barriales, impulsados a mediados de los 90, no solo iniciaron la política pública Murga Joven, sino que abrieron un camino que fue generando información imbarcable, una narración explícita, configurada por miles de historias individuales y colectivas. Murga Joven nace como un proyecto sociocultural y pedagógico que ha constituido una de las políticas de juventud más abarcativas y sostenidas de la historia uruguaya. Tras un inicio enfocado directamente en la elaboración de talleres, en el año 1998 se desarrolló el primer encuentro, con una participación de una decena y pico de murgas. Año a año este número se fue multiplicando hasta alcanzar inscripciones que en alguna ocasión superaron los más de 70 conjuntos. Para dimensionar la participación acumulada en estas décadas de política pública, se desarrollaron aproximadamente 1000 espectáculos creados por jóvenes de distintos barrios de Montevideo, zona metropolitana, y algunas propuestas que integran también al interior del país. En el trabajo de investigación El lado B de la murga, la mujer y su participación, queda manifiesto también cómo Murga Joven fue el espacio donde comenzó a romperse con mayor fortaleza el cerco que imposibilitaba por motivos culturales, de construcción social y de prácticas machistas promulgadas desde el Carnaval Mayor, la participación de mujeres en los escenarios. Murga Joven nuclea el relato de miles de jóvenes que encuentran a través de este género un espacio para elaborar sus lecturas sobre la realidad del país. Evitar que se pierda esta experiencia es una responsabilidad colectiva. Estados e instituciones culturales tienen la responsabilidad de resguardar parte de estas historias y socializarlas. Es por eso que hemos visto necesaria la construcción de un espacio donde centralizar esa información. ¿Estamos todos bien? El banner es un elemento, es un arma de destrucción masiva. Bueno, vuelvo al párrafo. Murga Joven nuclea el relato de miles de jóvenes que encuentran a través de este género un espacio para elaborar sus lecturas sobre la realidad del país, decía. Evitar que se pierda esta experiencia es una responsabilidad colectiva. Estados e instituciones culturales tienen la responsabilidad de resguardar parte de estas historias y socializarlas. Es por eso, decía, que hemos visto necesaria la construcción de un espacio donde centralizar esa información y conjugarla con una memoria que esté viva. Como ejercicio generador de memoria colectiva, una iniciativa conjunta entre el TUMP y la Cátedra UNESCO de Patrimonio y Carnaval, desde 2020 impulsó la creación del archivo Murga Joven para ser incorporado en la Biblioteca Digital Anáforas de la Facultad de Información y Comunicación. El proyecto, que entre otros busca recuperar y poner en valor esas trayectorias de miles de jóvenes que se involucran hace más de 20 años en este proceso cultural, obtuvo el apoyo y financiamiento para esta primera etapa de FESUR, a quien también, por supuesto, le agradecemos este apoyo. La primera fase de construcción del archivo se nutre de materiales que fueron cedidos y autorizados para su reproducción digital a través de gestiones individuales que involucran la investigación y el rastreo de miembros de las primeras agrupaciones.
Esta iniciativa, entonces, además, cuenta con la colaboración de la Gerencia de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo, TV Ciudad y el Museo del Carnaval y la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. El equipo que forma el archivo de Murga Joven está integrado por Lucía Fernández, por Sebastián Medero, Sebastián Jausolo, Belén Pafundi, con la colaboración de Marcel García, de Chiara Miranda, la comunicación de Leticia Ramos y Amalia Amarillo fue quien hizo el logo que ustedes verán por ahí. Y aparte hay unos pegotines que están acá, en realidad la idea es que se lleven por supuesto cada uno y los pongan en los lugares donde habitualmente se ponen los pegotines de Murga, que son los termos, ¿no? O las heladeras. En el caso de bueno, parece que Marcel tiene pegotines de Murgas en las heladeras. Hoy la laptop también. Sí, ya vimos un ahí mira, por ejemplo, Belén está posando con su laptop con el pegotín de Murga Joven. Bueno, en cuanto a anáforas brevemente, anáforas.fic.edu.uy es una biblioteca digital de conservación y difusión de obras impresas del acervo cultural nacional, surgida en 2004 por idea de Elisa Bloch de Bear, quien coordinaba el seminario de análisis de la comunicación en la ya antiquísima licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Hoy, Transformación y Mudanza Mediante es el seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación en la Facultad de Información y Comunicación, la FIC. Después, como les decía al principio, desarrollaremos un poco más cómo se efectúa el ingreso al archivo y se puede comprender. Decía al principio que íbamos a tener dos mesas, una titulada Murga Joven, Acervo y Política Pública, y otra Ser y Decir en Murga Joven. En esta primera, Murga Joven, Acervo y Políticas Públicas, vamos a tener la presencia de Milita Alfaro, historiadora, docente y escritora, pero principalmente investigadora, que tal vez sea un término que involucre a los otros tres y a tantos más. Milita ha estudiado profundamente los orígenes y la evolución del carnaval uruguayo, la fiesta que representa el carnaval como concepto. Con ese espíritu se destaca la publicación de Carnaval, una historia social de Montevideo desde la perspectiva de la fiesta, aquellos dos libros amarillos, uno un poco más grueso que el otro, editados por Trilce, que tanto aparte hemos agradecido quienes intentamos investigar sobre estos asuntos. Milita coordina la Cátedra UNESCO de Patrimonio y Carnaval y uno de sus brazos el proyecto Carnaval en Anáforas. Al lado de Milita está Julio Brum, músico y gestor cultural, docente especializado en la música para la infancia y otrora murguista, entre otras tantas cosas también. Un investigador nato. Entre 1993 y 2005 fue creador y coordinador del área de extensión del Taller Uruguayo de Música Popular, donde fue responsable del desarrollo de varios programas de trabajo social con la música popular en Montevideo a través de convenios con la Intendencia de Montevideo. Uno de ellos de particular destaque fue el proyecto que dio origen a lo que luego se conoció como Murga Joven. Dentro de ese proceso, me tomo un segundo para hacer un destaque especial, más en esta presentación que refiere a la acumulación y narración histórica, más en las noches de las librerías, y considerando lo importante que fue este trabajo para meternos en varias historias particulares en el archivo, porque por estos días cumple 20 años el libro Compartiendo la Alegría de Cantar, la experiencia de Murga Joven en Montevideo, 2001, coordinado por la Comisión de la Juventud de la Intendencia y el TUMP. Seguramente aparte Julio va a hacer alguna referencia y hasta lo tiene arriba de la mesa. Perfecto. Al lado de Julio está Ivana Amarillo, licenciada en Trabajo Social y diplomada en el posgrado de Carnaval y Patrimonio. Participó como murguista en Murga Joven, integrando La Esquina Peligrosa y Agarrete Catalina. Fue presentadora de Murga Joven por muchos años y hoy es coordinadora del Encuentro de Murga Joven en representación de la Gerencia de Eventos de la Intendencia de Montevideo. Y aquí al lado mío está Marcel García, músico, actor, dramaturgo, gestor cultural y murguista, entre también otras tantas cosas. En Murga Joven, Marcel integró Minga en 2001 y 2002. En 2003, tras participar del curso de animadores, comenzó el trabajo de visitas a las murgas y desde 2008 es coordinador del Encuentro de Murga Joven en representación del Taller Uruguayo de Música Popular. Presentada a la mesa, les agradezco de nuevo la presencia y Milita va a tomar la palabra. Gracias. Bueno, hola a todos y todas. Por lo visto yo soy la única acá que no he sido murguista, lo cual es una ventaja para el carnaval, me parece, para el carnaval y para cualquier tipo de espectáculo. Debe ser por eso también que no estoy acostumbrada a este asunto de los focos, no veo absolutamente nada. No vino nadie, una alegría estar compartiendo y celebrando este lanzamiento. Mi intervención va a ser muy, muy breve, simplemente voy a hacer un repaso muy sumario
de algunas ideas relacionadas con la importancia que tiene para la cátedra el archivo Murga Joven, como iniciativa que ha venido a enriquecer el proceso de patrimonialización documental de la fiesta que iniciamos hace 2 años con la creación de Carnaval en Anáforas. Un proyecto que fue posible gracias a la generosidad con que Elisa Blolde-Béjar y su equipo nos ofrecieron un espacio dentro de esa biblioteca virtual de la cultura uruguaya de la que hablaba Mateo y que vienen desarrollando formando parte de su trabajo en la FIC, la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, en la cual está radicada también nuestra cátedra. Para quienes no lo conozcan, les cuento brevemente que Carnaval en Anáforas es un proyecto que consiste en la construcción progresiva de un archivo histórico tendiente a conservar, sistematizar y difundir un voluminoso acervo documental referido al pasado y al presente del carnaval montevideano. Con esto lo que pretendemos es llenar un vacío en materia de políticas públicas de largo aliento, en lo que tiene que ver con la preservación de una documentación muy valiosa, pero que hasta ahora estaba dispersa y en muchos casos incluso en riesgo de extinción. Lo cual pone de manifiesto una carencia que resulta problemática en más de un sentido. Primero, por el derecho que tienen todos los pueblos a conocer su pasado en sus más diversas dimensiones, pero además por el papel decisivo que cumple la cultura popular en los procesos de construcción de las identidades y de la memoria colectiva. Sin embargo, es decir, a pesar de eso, a pesar de esa riqueza, a pesar de la significación de lo popular desde el punto de vista identificatorio, si nosotros repasamos la producción de nuestros estudios culturales, nos encontramos con que generalmente, tradicionalmente, es decir, ese vasto universo de la cultura subalterna ha estado ausente de los intereses y de las preocupaciones de nuestra reflexión académica. La cultura popular no se enseña, no se estudia, no se conoce, no se interpreta, porque de acuerdo a una visión perimida y estrecha, por cierto, supuestamente la cultura empieza y termina en las ideas y las obras de las élites ilustradas. Y eso responde a una concepción que ha orientado también nuestras políticas archivísticas y explica entonces los criterios discriminatorios con los que durante décadas y décadas tanto el Estado como nuestros elencos dirigentes han construido el corpus de lo que debe ser conservado y difundido, lo que debe incorporarse al relato nacional y por tanto debe ser custodiado en archivos, museos y bibliotecas. Con todo lo que hay de autoritario, ¿verdad?, en este gesto de legitimar ciertas prácticas y ciertos discursos y descartar y silenciar otros. Es por eso justamente que la creación de un espacio destinado a la salvaguarda y a la puesta en valor de los materiales emanados del carnaval me parece una iniciativa particularmente relevante. De repente no está muy bien que yo lo diga porque estoy muy directamente involucrada con la tarea, pero igual lo digo porque creo plenamente en esa relevancia. Estoy plenamente convencida de que al problematizar ese modelo hegemónico, es decir, que desestima, es decir, silencia, invisibiliza determinados discursos, al cuestionar esos criterios discriminatorios y restrictivos, es decir, contar con un acervo cultural, un acervo documental como el que ofrece Carnaval en Anáforas, representa una contribución realmente que aporta cosas muy, muy, muy importantes, como por ejemplo lo que tiene que ver con la democratización de nuestros relatos historiográficos, lo que tiene que ver con
la desmonopolización de nuestra memoria, en lo que tiene que ver con la promoción de una identidad más plural, más polifónica. Pero bueno, lo cierto es que cuando concebimos todo este proyecto, la verdad que no pensamos específicamente en Murga Joven. Hasta que hace como un año apareció Mateo Magnone con una propuesta, con una inquietud muy atendible, que no pasara con Murga Joven lo que había pasado durante tantas décadas con la documentación referida al Carnaval Mayor, que los futuros investigadores interesados en estos temas no tuvieran que lidiar con las dificultades que enfrentamos hoy para reconstruir los carnavales del pasado. Es decir, que comenzáramos ya mismo con la tarea de salvaguarda y de ordenamiento de una documentación que justamente por ser reciente, todavía hoy en muchos casos está al alcance de la mano y de otra forma corría el riesgo de perderse. Y bueno, por supuesto que desde el primer momento nos plegamos con mucho entusiasmo a esa inquietud, a ese planteo, y así fue que se armó el equipo que puso manos a la obra y del cual por suerte Mateo mencionó, es decir, a sus responsables. Yo no los voy a mencionar porque no quiero olvidarme de nadie, pero sí mencionar que muy poco tiempo después surgió la invalorable contribución de la Fundación Friedrich Ebert, que ha resultado clave para poder avanzar en esta labor, que comparte muchas de las premisas a las que referíamos antes, pero que además tiene un valor propio, un perfil propio, una proyección que la conecta con asuntos particularmente decisivos en la perspectiva del análisis y la reflexión social y cultural. En buena medida, una de las razones, de las principales razones del archivo tiene que ver justamente con esa necesaria recuperación y sistematización de fuentes que son efímeras y por lo tanto requieren de políticas específicas para su preservación, pero en este caso a eso se suma el valor que representa la restitución del relato de miles de jóvenes murguistas que han encontrado y siguen encontrando en Murga Joven un espacio para la elaboración de sus visiones, sus lecturas en torno a la realidad del país, en torno a sí mismos, en torno a un montón de temas. Con lo que esto significa en un ámbito o en un medio como el nuestro, donde no abundan justamente los espacios donde los jóvenes tengan la oportunidad de hablar de sus intereses, de exponer sus puntos de vista, menos todavía de poder expresarlos artísticamente. El material que ya está subido en Anáforas es solo una parte de la abundante documentación que estamos procesando y que seguiremos incorporando a medida que avancemos en futuras etapas del proyecto. Sin embargo, eso que ya está disponible es un indicio muy claro del valor de Murga Joven como espacio de experimentación, de formación de una visión del mundo, como Murga Joven como generadora de sentido de pertenencia, como dinamizadora de sociabilidades juveniles, también como indicador del papel decisivo que cumple la cultura como ámbito constitutivo para las identidades juveniles. En general para todas las identidades, por supuesto, pero especialmente para las identidades juveniles, porque las expresiones culturales configuran uno de los principales escenarios donde los jóvenes se vuelven visibles como actores sociales. Y en este sentido, las posibilidades que ofrece Murga Joven son infinitas. Y una cosa más que me gustaría destacar muy brevemente, quizás uno de los aspectos que más llama la atención cuando revisamos, cuando repasamos el material que ofrece el archivo, es la convivencia en él de una enorme heterogeneidad de lenguajes, algo que me parece que enriquece notablemente el fenómeno, porque allí están desde propuestas muy locas, muy delirantes, junto con las que apuestan a inscribirse dentro de los parámetros clásicos del género. Allí están
las que se proponen, es decir, cantar bien, junto con las que cantan mal, y muy mal, porque ya sea porque no pueden hacerlo mejor o porque no les interesa demasiado, porque de repente decir la cosa va por otro lado, lo que más les importa es precisamente decir lo suyo. Es decir, bueno, una cantidad de intereses, de experiencias, de perspectivas diferentes que demuestran la multiplicidad de formas de apropiación y los usos muy diversos que hacen los jóvenes de un formato tan tradicional como el de la murga. Por eso también una de las posibles lecturas que provoca este material tiene que ver con el interés de interpelar el fenómeno desde la intersección entre la continuidad y la ruptura. Es decir, es una perspectiva que a mí me interesa especialmente y que en más de una oportunidad me he planteado. ¿En qué medida Murga Joven nace como un discurso impugnatorio de un modelo? O si surge más bien como una suerte de reordenamiento, de reinvención, de reformulación de tradiciones ya existentes. O también, es decir, hasta qué punto puede decirse que Murga Joven de pronto nace más como lo primero, es decir, como impugnación, como escisión, como de alguna manera como es decir, un cuestionamiento, pero después de alguna manera empieza a parecerse cada vez más a lo segundo. Es decir, puede entonces Murga Joven ser leída, es decir, como ruptura y como continuidad al mismo tiempo, quizá por aquello de que en mayor o menor medida lo nuevo siempre surge en diálogo con una tradición. Si preguntas todas que por supuesto, es decir, hablan del fenómeno Murga Joven, pero que también van más allá, porque pueden muy bien ser el pretexto o el punto de partida para ingresar y para reflexionar sobre otros asuntos que tienen que ver con algunas claves sociales y culturales de nuestra sociedad en la larga duración. Pero bueno, seguramente sobre estos y otros temas tienen mucho para decir quienes conocen el fenómeno mucho mejor que yo, porque lo han vivido o lo siguen viviendo hoy desde dentro, así que yo dejo mi participación por acá, les agradezco mucho por estos minutos y me dispongo a escuchar con mucho interés el resto de las ponencias y de las exposiciones en la noche de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Le paso entonces a Julio. Bueno, buenas noches. Me estafaste, Mateo. Me dijiste que lo que iba a decir Milita no tenía nada que ver con lo que yo iba a hablar. Mirá lo que yo creía que me sacó la mitad de los temas. Bueno, la verdad que es un placer y un honor poder compartir con esta mesa, estos compañeros. Yo voy a tratar de, no sé, son muchas las cosas que me pasan por la cabeza, traté de ordenarlas, pero básicamente lo que hablaba Milita me dio muchos pies. Me gustaría hablar un poco del contexto, de por qué hoy podemos hablar de Murga Joven, y esto tiene que ver, me gustaría empezar diciendo que los hechos culturales no nacen de un repocho y que son procesos muy largos y que a nadie se le ocurrió un día inventar Murga Joven, ¿ok? En el contexto que a mí me tocó y el rol en la historia, no fue porque yo fuera un iluminado, sino porque estuve en un lugar donde hubo mucha gente que fue generando el campo de cultivo para que ocurrieran cosas. Quiero citar a Coriún Ajaronian para empezar. En el año 64 saca un artículo en Marcha que era algo más o menos así como ¿qué pasaría si en los liceos se cantara murga? Que tiene que ver con estos modelos que interpelaba un poco, decir qué pasa con lo popular, qué pasa con lo académico, qué relaciones de poder se enmascaran ahí atrás y por qué esto ya Estarán lo venía planteando también, esto de que el nivel cultural de una comunidad no se debe medir por lo que consume, sino por lo que produce. Y todas estas cosas que se iban
volviendo un caldo de cultivo a la salida de la dictadura. Uno de mis primeros acercamientos con la murga fue acá. Yo era estudiante de esta casa y me acuerdo clarito de Manuel Espasandín terminando en aquel salón de componer la marcha de los estudiantes. Y todas esas cosas que estaban en el ambiente, o sea que uno no inventa la pólvora. Entonces, en la salida de la dictadura, en los mediados de los 80, habían empezado algunas experiencias como el Firulete, por ejemplo, que terminó siendo contrafarsa, que fue la única vez que fui murguista, porque salí una vez sola. Y la posibilidad de haber incidido en este proyecto yo creo que tiene que ver con que no era murguista, porque si hubiera sido murguista probablemente no hubiera hecho este proyecto, porque este proyecto funcionó y creció a pesar de los murguistas, porque se sintieron muy interpelados, incluso hasta boicotearon algunas cosas cuando empezó a surgir. Entonces, el contexto era la murga, que se estaba cambiando de clase social, la izquierda había aparecido tomándola como vehículo de resistencia, la murga que tenía, como el tango, por ejemplo, que hizo todo este proceso, ¿no? de salir del barro y terminar en el Teatro Solís. Y creo que fue un punto de inflexión este proyecto para que terminara de cambiar de clase, con lo bueno y lo malo que pueda tener eso. Pero lo que a nosotros nos preocupaba en ese momento era que era imposible hacer murga si no estabas en el ambiente, si no participabas de ese circuito cerrado. El Firulete había sido como una especie de chispita, pero también estaba el Carnaval de las Promesas, que empezó en el año 86, y que a mí me tocó estar en Paso Carrasco trabajando en el barrio, crear murga de niños, de jóvenes, y empezar a entender que la murga era mucho más que carnaval. En el contexto de la salida de dictadura, era muy difícil hablar de expresión, de creatividad, de juntarse, de sentir el poder de lo colectivo. Y la murga, por lo menos como yo la vivía en ese momento, había aparecido Jaime, por ejemplo, poniéndola en otro lugar. Estaba en el ambiente, se respiraba en Montevideo desde muchos lugares. El tema era que nosotros, en el 83, se funda el TUM, Taller Uruguayo de Música Popular, que les voy a traducir lo que quiere decir: aprender la música popular uruguaya haciéndola. Esa palabrita taller, que está muy maltratada, nos ponía en una perspectiva que tenía que ver con Paulo Freire, con la educación popular, que tenía que ver con Herbert Reed y la educación por el arte, donde eso de que cada ser humano es una clase especial de artista y no que el artista es una clase especial de ser humano. Lo que nos planteaba Freire de cómo se debe construir el poder y cómo se debe democratizar el conocimiento, y que los saberes son horizontales y que todos podemos aprender, todos podemos enseñar. Y para nosotros eran ideas muy poderosas. Y si además venía un Choncho Lazarov y te decía, para romper con la academia, tenemos que crear pedagogías que respeten la gestación de la música popular, la forma en que se hace la música popular, y esas pedagogías tienen que respetar esa esencia, ¿tá? Porque si yo quiero enseñar murga y voy a la escuela universitaria, no va a haber nadie que la sepa enseñar. O si voy al IPA, no va a haber ningún profesor de música que pueda enseñar. Entonces, se fue generando eso de que gana el Frente en Montevideo en los 90, el TUM pasó a ser casi que un interlocutor accidental, y empezamos a pensar qué se puede hacer en los barrios. ¿Qué se puede hacer en los barrios? Montevideo tenía un poderoso movimiento de teatro barrial que se había ido dando, del cual yo participé al año 81, 82. Ahí se veían algunas murgas perdidas por ahí, pero se hizo una especie de diagnóstico y dijimos, bien, un joven hoy, en los 90, ¿qué posibilidades tiene de musicalizarse? Está el modelo oficial. El modelo oficial tiene que ver con la música clásica, lo que había en el liceo, qué año nació Beethoven, cuántas obras hizo Bach. Y la experiencia musical podría ser consumir algo en un disco o en el Teatro Solís.
pero el hacer música se reducía a los coros, que también tenían esa estética académica. Por otro lado, en la calle estaba el rock and roll, a full, ¿tá? Cuando empieza a pasar en los estómagos, y bueno, no voy a hacer la historia del rock uruguayo, pero era medio ridículo de hacer, vamos a hacer más rock and roll, porque el rock and roll estaba instalado. Entonces, ahí apareció eso que ya venía trabajando Rubén Olivera, Choncho Lazaroff. ¿Qué pasa si ponemos en manos de los jóvenes alguna tradición? Empezamos a ver, y en el TUM lo más cercano que teníamos era la murga. Meterse con el candombe era una falta de respeto, era imposible, ¿tá? Porque el candombe tiene otra lógica y es otra cultura. Entonces, bueno, empezamos. ¿Se podrán hacer murga con los jóvenes? ¿Cuál es la forma? ¿Hay una forma pedagógica de enseñar la murga? En aquel momento nos decían, no, la murga se aprende en el boliche, tomando caña y soplando para el costado. ¿Y cuál es la forma? Y la forma que encontramos era el taller, el aprender haciendo, la horizontalidad, los roles. Pero ¿quién podían dar esos talleres? ¿Quién tenía, digamos, la tradición en sus manos? Los burguistas. Pero convencer a los burguistas en ese momento para que dieran un taller era, les aseguro, una tarea titánica, ¿sí? No se visualizaban como gente que podía aportar algo. Entonces fuimos a la camada más joven y teníamos un Pitufo Lombardo, Guillermo Lamoche, teníamos Benjamín Medina, Ronald Arismendi, algunos de contrafarsa como Lolito Iribarne, Raúl García. No me quiero olvidar de Gabriela, de Pinocho y de Gabriela Gómez, la heroína Gabriela Gómez, que se ponía como mujer a enfrentar millones de temas. Incluso terminó haciendo una murga de mujeres. En ese momento muy atacada, muy criticada. Y empezamos a hacer talleres en los barrios. Y eran un fracaso. Y aquí, cuando me interpelaban del Estado y la sociedad, este proyecto lo hicimos los músicos, no lo hizo el Estado. Pero las condiciones que generó en ese momento el Estado nos permitieron intentar desarrollarlo. Y vos me dijiste que yo era gestor cultural. Y no soy gestor cultural, no tengo título, yo soy activista cultural. Y en eso sí me identifico. Y hay una gran diferencia. Y este proyecto es un ejemplo de que la cultura no se gestiona y no es una mercancía. Cuando se dan las condiciones donde la tradición se pone en función de lo contemporáneo sin perder su esencia. Fue el gran logro de Murga Joven, lograr que una generación se apropiara del lenguaje de la murga para hacerla a su manera. Y eso le salvó la vida a la murga. Yo les aseguro que le salvó la vida a la murga. No sé si en el futuro eso va a seguir así, pero esos primeros 3 años de fracaso que tuvimos no hubieran sido posibles si no hubiéramos tenido jerarcas como Gonzalo Carámbula, Fernando Cáceres, que nosotros llegábamos a cerrar a fin de año y eran un desastre los talleres. Nunca se podía armar una murga, era todo un fracaso. Y hoy, con los criterios de eficiencia y economía, probablemente ese proyecto hubiera muerto, no se hubiera desarrollado. Sin embargo, hay una visión, y acá es importante para entender esto. Los tiempos de la política no son los tiempos de la cultura, ni tampoco los de la educación. Y es muy difícil que coincidan, ¿tá? Muy difícil que coincidan. Entonces, cuando los queremos hacer coincidir, se hace zafarrancho. Se hace zafarrancho cultural, zafarrancho político, y nos quedamos a mitad de camino peleándonos entre todos nosotros. Entonces, si un político no entiende que los tiempos de las culturas son otros, es imposible diseñar políticas de este tipo. De ahí fue que, bueno, empezamos a sacar las murgas. ¿Y qué pasó? Hoy yo les pregunto, ustedes salgan a la calle Montevideo y van a encontrar, y no sé cuánto, pero miles de jóvenes que tocan redoblante, percusión. En el 95 detectamos que las murgas no se formaban porque no había baterías. Los jóvenes montevideanos no sabían tocar batería de murga montevideana. Y empezamos a trabajar, empezamos a hacer talleres con murguistas profesionales increíbles como Lolito, Raúl, Ronald Arismendi, que se nos fue de gira hace poco. Y fue mágico. En 8 meses había 400 jóvenes tocando. Pero no solo tocando, sino enseñándole a otros jóvenes. Ahí yo fui cuando dije, wow, se puede reproducir
la lógica de la música popular con un pequeño impulso y creando los espacios, pero los espacios donde el político no tiene que confundirse, ¿sí? Donde el destinatario es el protagonista, no solo participa, es el protagonista del hecho cultural. Si eso se pierde de vista, nada tiene sentido. Y esta metodología que yo la tengo súper... Bueno, mire, yo les digo, nosotros terminamos trabajando en San Carlos y tengo un programa universitario para desarrollar murga, que lo hicimos en ese momento, está escrito, todos los temas, las formas, eso queda en un cajón. Pero se puede sistematizar el arte popular sin desvirtuarlo, porque la academia, y en especial en la música, está concebida, como hoy nos decía Milita, desde un punto de vista que perpetúa una forma de poder. Y fíjense, el Uruguay, qué paradoja. La misma fuerza política que permitió que se desarrollara Murga Joven terminó financiando programas como un instrumento de un niño, donde se piensa que si un niño toca el violín es mejor que si canta en una murga. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero gastamos millones de dólares estos últimos años tratando de comprar violines para crear orquestas sinfónicas que son un desastre, que suenan todas desafinadas y que están fuera de la vibración cultural. ¿Es contra la música clásica? No, no es contra la música clásica. El problema es que no hay una sola música para desarrollar comunidad y sociedad. Es la música, las músicas, ¿sí? Y este mismo modelo nosotros lo teníamos planeado para hacerlo con las guitarras de Citarrosa, con Gonzalo Carámbula, malogrado Gonzalo. Y es un modelo que se puede aplicar a cualquier tipo de música. El problema es la creatividad. Y aquí termino. Lo fundamental y la revolución, la innovación que tú planteabas, Milita, para mí estuvo en cambiar el centro de cómo se hacía el fenómeno de la murga. La creación colectiva. ¿Tá? Esto tampoco lo inventamos nosotros. Esto ya en los 70 en Colombia había teorías de la creación. Santiago García, de teatro, creando la creación colectiva, por ejemplo. Eran cosas que estaban en el ambiente. Pero ¿por qué tiene que haber un letrista y tiene que haber un arreglador? ¿Por qué? Siempre va a haber un letrista y un arreglador, pero podemos discutirlo entre todos, ¿no? Y ese espacio democrático donde un grupo de jóvenes es capaz de sentarse y discutir y hasta pelearse por lo que quieren decir y resolverlo en comunidad, donde el traje se hace entre todos y también con la mamá, el papá, el vecino, el hermano, porque la comunidad de una murga no son los que suben arriba. Y eso nos empoderó fuertemente. Yo hace 15 años que estoy fuera de circulación en Murga Joven, no sé muy bien qué está pasando ahora. Pero sí creo que fue una de las cosas más revolucionarias junto con los centros MEC que se hicieron en el ámbito del protagonismo y la participación de la gente en la construcción de su propia cultura. Y hoy ustedes tienen esa mecha. Yo podría decir muchas cosas, pero creo que me pasé de los 15 minutos, ¿no? Entonces, yo quiero solo decir una cosa. Voy a terminar con un pedacito de este libro que en realidad fue escrito como un llamado de emergencia, porque en 2001 estuvo en riesgo Murga Joven. Por lo menos los talleres iban a desaparecer. Ahí salió la figura de los monitores, por ejemplo. Y yo lo que intenté con este libro fue documentar los primeros años, del año 95 al 2001. Y ahí voy a despedirme leyendo voy a hacer la retirada, leyendo 2 o 3 párrafos del final, del cierre de este libro, donde yo escribía esto. Es fundamental intentar construir un relacionamiento en respeto e igualdad de condiciones para que los jóvenes logren su lugar en el reino de Momo como lo que son, jóvenes haciendo murga. Es imperioso percibir la amplitud y diversidad del fenómeno y el potencial cultural y social que el país está generando y desarrollando en esta experiencia, valorándola como un acontecimiento colectivo, mucho más importante que las necesidades puntuales de cualquier proyecto o murga puedan tener en determinado momento. La responsabilidad de todos los actores, en este punto es bueno insistir que si bien es cierto que muchos jóvenes ven en la experiencia de Murga Joven un trampolín para el carnaval mayor, lo cual en sí es bien respetable, no se debe olvidar que merecen el mismo respeto a aquellos jóvenes que han elegido un camino propio, rechazando invitaciones a salir en murgas profesionales, apostando al trabajo y la participación en el carnaval desde su óptica, desde sus propias ideas y propuestas, sea profesional, como por ejemplo la mojigata ponía en ese entonces, o amateur,
como de mi murga o murgarrón, que vamos a escuchar hoy acá. La responsabilidad de todos los actores mencionados, incluidos los propios jóvenes, es generar un clima amplio de participación donde todas las opciones partan del compromiso y la conciencia de que es tan válido e importante la opción del carnaval profesional como la del carnaval de los barrios, o simplemente el hacer murga, sin más pretensiones que ello, hacer murga, ya que todos son aspectos de uno de los fenómenos masivos más fascinantes de la cultura popular uruguaya. Tal vez el aporte más significativo sea haber logrado recrear un clima de participación y de apropiación de los elementos de la murga por los jóvenes, respetando su dinámica histórica, su rol de vehículo expresivo social y su forma de transmisión oral y callejera. Todos enseñamos y todos aprendemos para rescatar y defender la murga como un patrimonio colectivo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Un placer estar aquí con todos ustedes, con el público que casi no lo vemos, pero sí, se siente y están ahí. Hice dudar de que hay gente. No, hay gente. ¿Hay gente? Sí, se ha animado. No puedo, pues. Bueno, primero que nada agradecer. Para mí es un honor estar acá hoy y es emocionante como cada encuentro o reencuentro con estas temáticas. A los compañeros, compañeras de la mesa por distintas cosas, a cada uno de ellos y ella, a Milita, Julio, Marcel, Mateo. En realidad hemos estado en distintos momentos, y hago, perdón en que sea autorreferencial, en distintos momentos de mi vida, compartiendo distintos ámbitos. Y voy a hacer como este pasaje de la retirada. ¿Puedo arrancar con la presentación de la murga que viene? No, ¿qué es esto? Que en realidad es gracias, Julio. Si este transitar que estás relatando no hubiese existido, parte de mi historia de vida no hubiese sido la misma. Eso sin lugar a duda. Entonces, esto es agradecerte a ti en nombre de todos y todas quienes pensaron y tuvieron esa brillantez de hacerlo. Agradecer también a quienes tuvieron la brillantez de generar este archivo Murga Joven, a quien se le ocurrió la idea, a quien se sumó, a quien apoya. Y porque ahí me voy a Milita, que cuando tuve el placer de tenerla de profe por segunda vez en la licenciatura de Trabajo Social y después en el posgrado de Carnaval y Patrimonio, decía y dice, y otros docentes también, que lo que no está registrado, las cosas hay que registrarlas. Lo decimos todos y todas en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos, profesional, vocacional, y a veces el registro queda como en una cuestión de, no, ¿para qué? Lleva tiempo, para registrar hay que ponerle cabeza, hay que juntarse, hay que ponerlo en común, pero después se va. Y la transmisión oral, históricamente, es maravillosa, pero también se va deformando y también van quedando cosas que olvidamos o personitas que alguna nombró Julio, que se llevan consigo tanta anécdota, tanta historia, tanto saber popular, tanto saber académico, algunos, ¿por qué no? Pero tanto saber popular también, y que ahora por eso está este rescate de quién tiene el VHS, y piensen, si pensamos más atrás aún, libretos, quién tenía esos libretos que se daban en los tablados de antaño y que por suerte a veces lo tiene el nieto, la nieta de alguien que fue murguista en otro momento, y ahí se rescata. Pero es un buen momento y por eso gracias por la iniciativa de hacerlo también con Murga Joven. Entonces eso, como rescatar el registro y lo que implica, imagino, un trabajo muy grande. Por ejemplo, yo no he mandado fotos y alguna tengo. Entonces así
muchos de nosotros que frente al pedido sabemos que la tenemos guardada y quién sabe dónde, y nos hemos mudado tantas veces y quién sabe dónde está esa foto. Pero bueno, como tenemos, y me lo digo también, colaborar en todos quienes están haciendo este trabajo. Entonces, agradecerlo, por supuesto. Yendo a esto, como decía hoy Mateo, sí, fui participante de Murga Joven en una ignorancia absoluta de lo que estaba haciendo, en el sentido de que mi pasión era la murga, es la murga, y fue la murga, soy de Fraiventos, si lo digo siempre, pero la murga en el interior, y en ese momento, yo nací en enero, y digo esto, y en febrero me cuenta mi mamá, que por suerte está aquí hoy presente, ya andaba de brazo en brazo de los murguistas que se hallaban haciendo cruz, como dice uno, de mi casa, en ese mismo febrero, al mes, ¿no? Y con la cara pintada, por supuesto que yo no me acuerdo, pero supongo que esas cosas marcan. Y supongo que también marca que cuando era chiquita no iba al ensayo, la nena, ¿no? No iba al ensayo de la murga de varones o de hombres, pero escuchaba en su casa, en el fondo o en la vereda, la letra. Y como todo niño o niña, que aún hoy es así, me aprendía la letra antes que los propios murguistas, ¿no? Y así transcurrió, y salí a los 5 años en una murga que nos llamábamos Los Come Vidrio, tan parecido a los títulos de Murga Joven y tan parecido a los títulos de aquellas viejas comparsas, capaz no murga todavía, ¿verdad, Milita? Que tenían esos nombres que son tan similares a los que vemos en los calendarios de cada encuentro de Murga Joven. Entonces, como que les digo, el género murga me atravesó primero, y soy de esas personas, como tantos y tantas de ustedes, que escucha un bombo, un platillo, un redoblante, un coro que parece ser de murga, y aunque vaya trazado al lugar donde va, pega media vuelta y dice, ¿dónde está eso? Que le pasa también a la gente del candombe, por supuesto, y a tantos otros, pero digo en ese caso de la murga. Entonces, primero el encuentro, la murga, el género en sí mismo. Después entender con el tiempo y con el paso de los años, y atravesada también con el tema de la vocación social y con la carrera y con lo artístico siempre presente, y haber pasado, hice ballet, hice teatro, y nada me hizo erizar la piel tanto como la murga. Entonces dije, me siento, atrevida, comillas, artista porque me gusta el arte, pero soy murguista. Ahí definí. Cuando pasé por tanta cuestión de expresión artística, folclore, etcétera, dije, soy murguista, y soy murguista aunque no salga en murga, soy murguista y voy a ser murguista toda la vida. Murga Joven me atravesó después, siendo partícipe e ignorante de lo que me estaba metiendo. Y mirá lo que dice Julio, recién me entero, que en un 2001 casi no sigue nada, y mirá lo que hubiera sido mi vida. 2000, 2001, 2002 pasé por el encuentro como participante. Y después la vida nos llevó por carnaval y coincidía, como a veces sigue coincidiendo, y retorné el 2010 para presentarles a muchos de ustedes, supongo que están aquí. Y después de 2013 a 2020... tener esa posibilidad, ese honor, ese disfrute de presentar a cada conjunto cada noche. Y ahora, esto es como casualidad o causalidad, cuando lo último que nombran de mí es eso de coordinadora. Sí, renuncia el compañero coordinador y yo iba a presentar a Murga Joven y acá estamos, coordinando, ¿no, Marcel? No tuviste más remedio que aguantarme a mí. Y bueno, es causalidad, casualidad, lo que sea, pero es en otro rol, y entonces estoy aprendiendo más cosas aún en ese contacto con las murgas jóvenes. Pero en este proceso que Julio dice, acá estamos como unos pedacitos de historia, completamos los pedacitos de historia. Vivenciando cosas desde que estaba presentando cada murga, cada colectivo con su propia idiosincrasia, su propia identidad, y bienvenidas sean, vivenciando cosas que hemos ido viviendo en todos los años. Esto que nombraba alguno de ustedes hoy, en su momento cuando yo salía en Murga Joven,
había como cierta discusión y el recelo de la murga joven que quería hacer carnaval, con la murga joven que decía, yo soy de murga joven, nunca voy a hacer carnaval. Y como somos así, por suerte, cambiamos de opinión. Entonces, eso hicimos y vamos creciendo y vamos aferrándonos a otras cosas. Y en estos años, murga joven han mutado en algunas cosas. Voy a ser atrevida en mi análisis. Ha mutado en que creció, en cantidad de murgas, hablamos de esa docena y hablamos de esos promedios de años que la gente que vuelve al Sporting, sin momocrónicas, que ustedes conocen, tienen hechas esas estadísticas y saben cuántas murgas hubo cada año. Y en años particulares como el año pasado, si habrá sido particular, tuve el placer de presentar 57 murgas en el Anfiteatro Canario Luna y este año hubo 50 registradas, en agosto 46 inscriptas y 39 que pasaron por el Anfiteatro Canario Luna. Año, complejos ambos, este año haciendo todas las corridas, por supuesto, y presentando cosas maravillosas como todos los años, por supuesto, porque a eso se llega, porque es el amor al género, es el amor a lo que se expresa. Y lo distintivo de murga joven, y ahí me atraviesa lo de trabajadora social, y es que el género murga ha posibilitado, lo ha dicho Milita, tantos historiadores e investigadores, todos, de la murga en general, que la murga en toda su vida de murga ha dado voz a los que no tienen voz. Y ponemos los extremos cuando hablamos de la época de la dictadura. Y la creatividad de cada murguista y de cada murga de aquella época le dio voz al pueblo, hizo un guiño con el pueblo y cantó frente a un micrófono y dijo y denunció en forma poética, en forma satírica, en la forma que queramos, en esas palabras que manejaban solo quienes estaban solo, y todos y todas, esa cantidad de personas que estaban sufriendo, viviendo y transitando con tanto dolor ese momento, y esas palabrillas que se colaban en los textos de la época. Y la murga de hoy, la murga joven, está dando voz, permítanme mi atrevimiento a hacer esta lectura, dando voz a fenómenos sociales de hoy, lo contemporáneo, lo ayornado. Hoy hay luchas por el feminismo, por la igualdad de género, por ejemplo. Digo esto porque es lo que ha marcado este encuentro de murga joven. Y otras luchas han marcado otros encuentros de murga joven. Y otros temas se encontrarán en los textos de otras murgas jóvenes dentro de 20 años, cuando no estemos nosotros sentados acá, sí de público, ay por favor, que estemos todos, pero va a dar voz. Y algo que yo rescato también de murga joven es que hay una militancia que va más allá del texto, y no por criticar a las murgas del carnaval de febrero, sino que muchas veces hay un esquema, no lo estoy juzgando, hay un esquema donde hay un letrista, donde hay un reglamento que tiene determinadas características y que, ojo, igual nos apasiona, en mi caso personal, ir y disfrutar de carnaval, el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, como se le llama, y lo disfruto de la misma, lo amo también. Pero claro, escribe una persona o unos cuantos, y no todos los que integran esa murga leen o coinciden con ese texto, y hay que cumplir con otros rubros, y hay que hacer otras cosas. Sin embargo, y esto para unirlo y no irme a otro tema, y no siempre milito con lo que digo, con todo derecho, con la diversidad que tenemos todas las personas. No siempre lo que yo canto, leo, recito en el texto es lo que siento en el corazón. Entonces esa es la diferencia, y yo creo que la defensa que puede llevar cada murga joven, que es decir afinado, desafinado,
con la música más linda del mundo, con una música que no está tan buena, con un texto de 10 minutos, que es el mínimo reglamentariamente, o con un texto de 30, decir lo que yo siento. Y eso no tiene precio. Decir lo que siento y lo que sienten muchos más y muchas más que me están escuchando es poder, es tener el poder. Porque otros muchos me cantarán lo que yo canto y coincidirán con lo que digo y lo aplaudirán, se emocionarán y se reirán. Entonces hay un alcance que es mucho mayor. El otro alcance es el de la militancia social. Muchas murgas con este tiempo de pandemia se han acercado a las ollas populares, a merenderos y trabajan en eso. Entonces hay un plus de trabajo social que elige hacer murga, pero que hace tantas otras cosas, que no todos los colectivos de murgas tienen por qué hacerlo, pero que entiendo que hay una militancia que va más allá de lo que canto. Y eso, en lo que me es personal, lo valoro y mucho. Y los cambios también van por ahí. Los cambios también van por... somos personas y erramos, acertamos y somos contradictorios y crecemos y vamos cambiando, por suerte, determinadas maneras de pensar. Pero hay cosas que capaz a veces no está bueno dejarlas, y son las utopías y los idealismos y lo de creer que todo va a ser mejor. Y eso dice el género murga. ¿Vieron que el género murga está contento de volver? Ríe de las cosas tristes, reflexiona un momento y se va diciendo que va a volver. Y transmite felicidad. Y la palma y la alegría y el aplauso las murguistas se lo transmiten al público. Y eso también es impagable. También valoro que hagan algo y que trabajen y que dediquen tantas cosas a algo que no es remunerado económicamente y que en la vida, lamentablemente, a veces apostamos las personas porque lo necesitamos o porque decidimos hacer cosas que nos remuneran económicamente, porque tenemos que comer o porque tenemos que mejorar nuestra forma de vida. Las murgas jóvenes siguen haciendo cosas no por el dinero, es más lo que se gasta yendo al ensayo, comiendo en la cantina, trasladándonos, haciendo la ropa, y más lo que se gasta que lo que se gana, pero lo que se gana queda acá. Entonces, agradecer como Ivana, no importa en qué rol me haya tocado estar en estos años y en qué roles quizá me tocará estar en estos años, podré ser público. Cada rol es importante en Murga Joven, lo dijeron hoy y es verdad. En carnaval oficial, no todos los roles vinculados a un conjunto de carnaval, vamos a hablar de la murga porque es lo que nos convoca, pero es valorado. Y en las murgas jóvenes sí. Integrantes son todos, todas, todes. Desde la persona que hace la ropa, la persona que viste al murguista, la persona que me lleva y maneja el camión, la persona que va a todos los ensayos, la persona que manda el correo, la persona que, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sin cada una de esas personas, esa murga no se podría parar ese día, cualquiera sea en la plaza, sea en el Anfiteatro Canario Luna, sea en el Teatro de Verano, o sea en el Tablado de Febrero, o donde sea, si no estuvieran todos esos roles conjugados y todas esas personas trabajando, amando y haciendo las cosas de corazón para esa murga. ¿Me debo recontra haber pasado de tiempo? Sí. Y no sé, tantas cosas que querría decir, tantas cosas que tienen estas personas para decir. Así que agradezco la oportunidad, perdón que me pasé de tiempo. Agradezco a todos y a cada uno de ustedes por la posibilidad de estar hoy aquí.
a lo que nos han dado todas estas personas que comparten esa mesa y a los que no veo las caritas de verdad, pero sé que están de ese otro lado también. Y permítanme agradecerles este año tan particular para mí, que asumí una cosita ahí que me tocó hacer y que de las cosas que he asumido, en los momentos que más amo, disfruto y soy feliz, es cuando estoy con las murgas. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todas, todos, todes. Estamos en un día de celebración, felices. Capaz que no es el mejor día para decir que el camino es la recompensa, pero pero es la recompensa este camino de tantos años de Murga Joven y la aparición de un archivo que nos permite reencontrarnos con permite la perdurabilidad de lo efímero. Eso es una gran preocupación que tenemos los que hacemos artes escénicas, ¿no? De cómo podemos hacer que siga existiendo lo efímero de la escena y es un festejo para el TUMP que en sus actas fundacionales, recuerdo que tenía un punto en los estatutos fundacionales, y miro a Julio porque estuvo en esa movida, yo todavía era chico, no estaba, de la preservación, la preocupación por la archivología de las músicas populares, ¿no? Y que es algo que siempre nos debimos porque nos dedicamos a la acción pedagógica, la educación por el arte, y siempre nos cuesta ordenar el placarcito donde guardamos las cosas, ¿no? Entonces, inaugurar un archivo de Murga Joven es una celebración. Y casi siempre las revoluciones culturales surgen de ideas de personas que luego se institucionalizan, que luego se multiplican, que luego se reglan y se reglamentan y que tiene que haber algún empuje político que haga que se remuevan las cosas. Yo ahora veía que el ruido en el fondo y empecé molestándome con la irrupción de aquella sierra cortando fierros en el fondo, pero decía, eso es construcción, estamos en una facultad de arquitectura, pensaban que ese ruido quizás sea también simbólicamente de lo que significa Murga Joven en la tradición, ¿no? Y como bien decía Julio, esto de que la tradición se ponga a merced de lo contemporáneo para fortalecer su esencia, ¿no? O sea, ese ruido me dejó de molestar cuando me di cuenta que estábamos en este evento rodeados de construcción, digamos, ¿no? El archivo construye, la memoria construye, estamos en un momento donde necesitamos historizar para poder pensar. Esto es una política de juventud que empezó siendo una proyección pedagógica para fortalecer los cambios culturales y terminó siendo una marca en el carnaval oficial. Después a veces tenemos que como desmentir que eso en realidad no es Murga Joven, que Murga Joven son las murgas que se anotan cada año, ¿no? Pero también se volvió una revolución dentro del género. Y en este país gerontocrático, ¿no? Que hubiera un espacio de expresión de Murga Joven y que empiece a quedar en un archivo registrada es un logro importantísimo. Un país que no está acostumbrado ni a registrar ni a evaluar. Y las políticas culturales, casi ninguna ha evaluado sus acciones. Murga Joven hace caso, o sea, es el caso, ¿no? O sea, no hay evaluación política por parte de los actores políticos que la fundaron y la promovieron. No hay una evaluación a 25 años de su creación, no hay una evaluación escrita. Entonces, la aparición de un archivo es un motivo de festejo. Y fíjense que además no hay una evaluación escrita de, como también se decía por ahí, de capaz que la más exitosa política de juventud y en relación a la cultura, ¿no? Fíjense que el Sistema Nacional de Archivos se fundó en el 2007. El Sistema Nacional de Archivos, ¿no? La ley del Sistema Nacional de Archivos aparece en el 2007. O sea que a 25 años de la creación de Murga Joven, en este pedacito que es tan importante para todas y todos nosotros, es motivo de celebración. A mí me pasó algo que yo salí en carnaval en el siglo pasado y después fui a Murga Joven. Entonces me costaba mucho entender cuál era el objetivo de Murga Joven.
me decía, la bandera murga joven, es lo mismo, esto es murga, y esos discursos que se siguen escuchando a veces, me fue costando. Después pasando por el rol de murguista joven, luego de tallerista, luego de monitor y desde el 2008 de coordinación de murga joven, sigo luchando por el eje de las X, porque todo parece en el eje de las Y. Sigo luchando diciendo que esto no es la inferior de carnaval, que esto es una cosa paralela que tiene que dar lugar a lo disruptivo, que tiene que dar lugar a la protesta, al reclamo, que la población es joven, entonces tiene que haber problemas, siempre tiene que haber problemas políticos con murga joven. Ojalá nunca deje de haber problemas políticos con murga joven, porque si no, ahí estamos hablando de una juventud que está disciplinada y justamente el material es una juventud que está promoviendo la indisciplina, ¿no? Los archivos nos hablan, había alguien por ahí que decía que un documento de un archivo habla cuando se le interroga, como un testigo en un juicio, digamos. Entonces, ahora que se esté generando este corpus de archivo de murga joven, también va a ser la posibilidad de dialogar en el futuro para seguir construyendo cultura, ¿no? Estamos en un momento simbólico de mucha remoción. Ayer se presentaba un libro que habla del carnaval que soñamos, hecho por colectivos feministas. Ahí aparecían un montón de críticas al carnaval, a murga joven. Es un momento simbólico y político en que el papel de murga joven en nuestra sociedad hace necesario que haya estas fuentes, ¿no? de donde beber para seguir construyendo esos cambios, esa discusión ontológica del carnaval y de todas sus emanaciones. Y murga joven es una. Entonces aparecen de nuevo estas dialécticas del éxito y del fracaso, en lo político de lo cuantitativo y de lo cualitativo, de lo rentable y lo no rentable, de lo eficiente técnicamente y lo no eficiente técnicamente. Es todo material para cultivar una discusión que se está dando en todas las temáticas, ¿no? En todas las temáticas. Hay preguntas que murga joven va a seguir haciendo. ¿A quién le importa la justicia cultural en este país? ¿A quién le importa la voz de los jóvenes? ¿A quién le importan? Hay otras preguntas que yo me había anotado, ¿no? Se fue perdiendo la murga como herramienta pedagógica y expresiva, porque a veces yo escucho gente que hacía talleres en el 98 o en el 2003 que me dice que ya no es la herramienta la murga. ¿No será o se ha formateado a la norma, digamos? No voy a mezclar lo del carnaval oficial, pero con esto que pasó hace pocos días, sale un senador, que no sé cuántas veces habrá ido a carnaval, que dice que lo que hace una murga, refiriendo a la muerte de Larrañaga, es una inmundicia, ¿no? Supongo que desde la ignorancia etimológica de esta palabra, la usó felizmente, porque el mundus era la ciudad cerrada, la muralla, intramuros. Y el inmundo, en el prefijo negativo de la negación, era el que estaba fuera de los muros. Entonces la inmundicia eran los que estaban afuera de los muros, sin los privilegios. Brindo por una murga en todos los espacios que haya, murga joven, carnaval, que fomente la inmundicia, que es la voz de los que no tienen el mundus privilegiado. Vivan los inmundos y las inmundas y les inmundes. A ver, déjenme ver los apuntes que con esto parece, ustedes parecen las almas de la Divina Comedia atrás de las aguas negras del río. Este archivo nos va a permitir también mapear las murgas. En todos estos años pensamos que los puntos de ensayo son los puntos, digamos, de barrio, y a veces no nos damos cuenta que las murgas son de integrantes polibarriales, digamos, ¿no? Entonces, a veces escucho cosas como, sí, la murga cambió, digamos, hay una traslación de clase, ya no están aquellas murgas que venían de
de algunos barrios periféricos de contexto que había, sí, al principio de Murga Joven, hubo un corrimiento como hacia el universitario, pero no es justo decir que las murgas son de la franja costera. No hay tantas murgas en Pocitos y en Punta Carretas. ¿La Teja es un barrio costero o no es un barrio costero? Es casi, ¿no? Está en capa ahí en el medio, pero... y hoy en día hay muchas murgas de La Teja, hay muchas murgas del cinturón de Metropolitano. Entonces, por ahí el archivo también nos permite ese análisis antropológico, sociológico, sobre qué comunidad y qué características tiene el movimiento de Murga Joven. Eso sigue siendo, la defenderemos siempre desde el lado del TUM, que es una política integradora, que nos centramos en la educación por el arte, que el acento en la competencia es el tilde más chiquito que pueda haber. También hubo pruebas de que no hubiera competencia en algún momento y tuvo sus resultados. Es la alternativa a un género reglamentado, es el empoderamiento, el sentido de pertenencia y la propiedad. Yo creo que esos son los temas que hoy se tiene que dar Murga Joven en la discusión. ¿Cuáles son los empoderamientos que esta política de juventud generó para que hubiera un sentido de pertenencia y propiedad, que incluso aparecen proclamas públicas que hace el movimiento de Murga Joven? ¿Y cuál es el ser de ese movimiento para que en el futuro participe más del eje de las X que del eje de las Y? Así que, bueno, felicito al archivo de Murga Joven y esa iniciativa. Y también aplaudamos a las personas, porque esas personas hacen que luego se sumen todas estas instituciones que están atrás en los logos, para que luego se multiplique y tengamos una fuente de donde beber tanto la academia como las y los hacedores. Recuerdo cuando hace 15 años hice un libro que se llama Murgones, que milita lo prólogo, donde yo como teatrista y más interesado en la dramaturgia, intentaba reconstruir textos de Murga que ni siquiera tenían los autores. ¿Para qué? Para que mis compañeros de humanidades que estudiaban letras tuvieran una fuente de donde beber para sus estudios académicos, porque costaba reivindicar que esto era teatro popular y que así como está en las bibliotecas el Siglo de Oro español, con todas sus faltas de ortografía, sus apostrofados, que también estuviera este teatro popular que no solo era el teatro de Uruguay tan elitista como siempre, el que estaba en el Solís y en las salas del circuito comercial. Así que brindo por el archivo de Murga Joven y por el futuro de Murga Joven, que aunque a veces veamos nubarrones, no voy a decir el azul queda, que aunque a veces veamos nubarrones y haya algunos sismos, siempre me alegro internamente porque eso genera las revoluciones culturales. Muchas gracias. Gracias a Milita, a Julio, a Ivana y a Marcel. Muchísimas gracias por todos sus